una restricción en difusión brilla en difusión, el mapa de C sí se ve negro. ¿Ya? Por eso es que se dice que se debe considerar al menos dos adquisiciones de difusión con diferentes valores B para poder obtener un dato cuantitativo. Es un promedio. ¿Ya? Simplemente para tener un promedio necesito mínimo dos promedios. El mapa de C va a representar un mapa paramétrico cuantitativo en escala del más. ¿Ya? En uno de los mapas de ABC, los tejidos que restringen a la difusión muestran baja intensidad de señal y bajo valor de ADC. Como yo quiero cuantificar el valor del coeficiente de difusión de la molécula, a mí el mapa de C, en los promedios de todos los parámetros de difusión, ¿ya? Si yo pongo un ROI acá, este valor ¿va a tener o no va a tener valor? Disminuye su valor. ¿Ya? Por ejemplo, este es un accidente isquémico, ¿ya? Y casi de toda la porción del hemisferio, más de la mitad del hemisferio derecho. ¿Ya? Por lo tanto, el valor da, si yo hago un ROI en esta zona, acá no hay restricción. Si yo hago el ROI en el mapa de C, el valor va a ser el valor real, ¿cierto? O sea, por ejemplo, no sé, pongamos que para sustancia blanca son 800 milímetros cuadrados, van a ser 800 milímetros cuadrados. Si yo el ROI lo pongo en el lado que está negro, fíjense que hay una restricción a la difusión. ¿Aumenta o disminuye? Acá, disminuye, porque hay una restricción a la difusión. ¿Ya? Por eso es que nosotros colocamos restricción a la difusión, brilla en difusión y se ve hipointenso en ADC. ¿Ya? Cuando hay un incremento en la difusión, no se va a ver hiperintenso, principalmente en difusión, y en el mapa de C va a brillar. Por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo, que difunde libremente, se restringió la difusión, se eliminó la difusión y en el mapa de C va a brillar. ¿Ya? Si brilla en difusión y brilla en T2, si brilla en difusión, en B1000, y se ve hiperintenso, es un efecto T2 ¿ya? T2 chico. ADC es un valor independiente de la intensidad del campo magnético y contribuye a definir cuáles son los tejidos con verdadera restricción a la difusión. Por eso es que cada difusión tiene que tener un mapa de ADC. Imágenes de difusión. B0 no se elimina la contaminación T2. B500 ya no tenemos contaminación del líquido cefalorraquídeo. Y en el B1000, fíjense cómo se restringe completamente lo que corresponde al agua libre. Y en este caso es muy similar a la imagen de un flyer, pero sin la calidad de imagen de un flyer. Por eso es que yo veo hipointensa la sustancia blanca, hiperintensa la sustancia gris, porque tenemos agua restringida, ¿o no? Es agua, la corteza. Y por lo tanto, el mapa de C es sensible. En este caso es el mapa cuantitativo paramétrico de los promedios del mapa de la difusión. Por lo tanto, si brilla, en este caso en ADC, quiere decir que es agua libre. Como se ve acá en el líquido cefalorraquídeo. B0, difusión B0, difusión B1000. ¿Ya? Se eliminó completamente el agua que difunde libremente. El mapa de C me lo correlaciona. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí? El objetivo de estas secuencias ponderadas en difusión es la obtención de imágenes cuyo contraste esté influenciado por las diferencias de la movilidad de la molécula. Donde exista movilidad principalmente la movilidad del agua, ADC nos va a decir efectivamente si es una difusión restringida o facilitada. Por lo tanto, en la imagenología, la difusión debe ser valorada de manera cualitativa y cuantitativa. Cuando hablamos de cualitativa, es cómo se ve en la imagen de difusión y cómo se observa en el mapa de C. Y cuantitativo es haciendo ROI en el mapa de C. ¿Ya? La valorización cualitativa, visual, del valor B, la sensibilidad de la secuencia varía de acuerdo con el valor de B utilizado. Porque si aplicamos B bajos, B 0, 100, 500, no tenemos
una apropiada restricción del líquido total, que es el líquido libre, ¿cierto? Pero aumentando el valor de B al valor de 1000 se elimina todo lo que es el agua libre. Las imágenes de difusión están ponderadas en sus respectivos valores B0, B500, B1000. Mientras mayores sean los valores de la gradiente, ¿qué pasa con el líquido libre? Mientras mayor sea el valor de B, ¿qué pasa con el agua libre? No se ve, se elimina, ¿cierto? Porque se desfasa. Si algo está brillando acá en el valor de B más alto, que es B1000, ¿qué va a significar? Restricción a la difusión. Se va a ver hiperintenso en difusión, y si está restringiendo efectivamente, ¿cómo se va a ver en el mapa de C? Hipointenso. Y si yo les pongo una imagen de un flyer y no se ve en el flyer, ¿se ve qué edema se está teniendo? Si yo, miren, citotóxico, o sea, es un accidente cerebrovascular isquémico hiperagudo. ¿Ya? El paciente está en ventana. Ese paciente que ustedes hicieron la rezo y están viendo eso, al tiro de urgencia. Llaman al radiólogo, llaman al médico tratante de la urgencia, al enfermero que está con el paciente y le dicen: el paciente que ustedes mandaron protocolo de stroke, el paciente está cursando con un accidente cerebrovascular hiperagudo. Y ustedes pegan ese llamado y queda cargado. Y se mueve todo. Llega el médico a ver la imagen al rezo, llegan todos a ver las imágenes correspondientes a todos lados, y el radiólogo dice: derívalo al tiro a la urgencia, porque el paciente se tiene que ir a traumatismo. ¿Ya? Por eso es importante tener un segundo. Viejito lindo, ahí. Perdón, que las cosas más importantes de la vida es la mamá. Sí, estoy en clase. ¿Es algo importante? Ya. Ah, sí, ya está durmiendo. Ya visita, ya. Bueno, para todas las que fueron o estén en el proceso de felicidad de la mamá, que es mamá, y las que no, en un futuro no son. Ya, fíjense acá, chiquillos. El análisis cualitativo debe hacerse combinando la información de las imágenes de difusión con el mapa de C. Y el análisis de los hallazgos morfológicos de la secuencia. Miren, difusión, ya, mapa de C. ¿Qué tenía la difusión? ¿Cómo estaba hecha físicamente? ¿Cómo está? Una secuencia espineca. Un pulso de 190, uno de 180 repasados. Y entre medio aquí tenemos gradiente. Y teníamos una gradiente de desfase y una de refase, ¿cierto? ¿Y qué tipo de llenado de espacio que iba a tener esta difusión? Por lo tanto, como la secuencia tiene gradientes in situ por cada codificador, es una secuencia híbrida. Por lo tanto, va a ser susceptible a que esta no es una difusión turboespineco, estamos hablando de difusión básica, híbrida. Base de espineco y gradientes a susceptibilidad. ¿Y eso qué es lo que es? ¿Lo vieron en la clase de artefacto? ¿Ah? ¿No? ¿Qué es eso? ¿Qué hay acá? Este es el lóbulo temporal. ¿Qué tenemos cerca del lóbulo temporal? ¿Qué hueso hay? ¿Qué tipo de artefacto es este? Susceptibilidad de tejido, ¿cierto? Por interfaz de tejido. Porque hay aire y tejido. Y siempre genera un artefacto de susceptibilidad con la diferencia sustancial que existe entre aire y tejido. ¿Ya? Ojo, porque esas son preguntas de prueba. Las preguntas de imagen. Yo le voy a poner este mismo corte que está acá. ¿Qué potenciación es? Potencial de difusión. Si es cerebro, de 1000. ¿Ya? Yo no le voy a andar poniendo de 500 a 1600, no. Usted tiene que saber. Difusión de cerebro, de 1000. ¿Ya? ¿Y esta imagen qué es lo que es?
potenciado el mapa de C. ¿Ya? Por lo tanto, ¿la imagen tiene artefacto? Sí. ¿Qué tipo de artefacto? Susceptibilidad por interfaz de tejido. ¿Ya? Fíjense, ¿qué estructura anatómica es esta? Muy bien, pedúnculo cerebeloso, pero este es el puente. Fíjense, ¿dónde estoy? Este es el cerebelo, pedúnculo cerebral medio, que es más grande. Por lo tanto, este es el puente. ¿Ya? ¿Y qué tengo acá? Una restricción a la difusión, ¿cierto? ¿Y acá cómo se ve en el mapa ese? Hipointenso. Hiperintenso en difusión, hipointenso en mapa ese, ¿cierto? Por lo tanto, esto ya es una restricción a la difusión, ¿verdad? ¿Y en qué estadio estará la lesión? Porque esto es una lesión isquémica. ¿Ya? Fíjense, ¿qué potenciación está? No. ¿Por qué hacen un T1? ¿Por qué hacen un T2? Flat, muy bien. Fíjense, sustancia blanca, hipointensa. No veo el líquido cefalorraquídeo. Sustancia gris, hiperintensa. ¿Y qué tengo acá ahora? ¿Qué tengo ahí? La lesión. O sea, si se ve en FLAIR, ¿qué es lo que es? Vasogénico, muy bien, edema vasogénico. Por lo tanto, esta es una lesión, ya no es aguda, ya no es hiperagudo. Está en evolución entre agudo y subagudo, porque la célula ya reventó, ya vertió su contenido al intersticio. O sea, ya tenemos presencia de edema vasogénico. Por lo tanto, este infarto continuo, ¿cierto?, del lado izquierdo del puente, es un accidente cerebrovascular isquémico agudo a subagudo. ¿Ya? Yo veo la imagen y lo puedo caracterizar así. Si la clínica, el paciente, a mí me dice el médico, doctor, ¿sabe no? El paciente está con estos cuadros, por la clínica del paciente hace 12 horas, subagudo. ¿Ya? Porque no fue inmediato. Por lo tanto, tenemos que, si brilla en difusión y se ve hipointenso en ADC, es una restricción a la difusión. Pero si se comienza a ver, si la lesión se comienza a ver hiperintenso en ADC y en FLAIR, ya está teniendo una difusión facilitada, porque eso ya pasó. En el caso de esta misma imagen, ya que se siga viendo brillante, un poquito brillante en difusión, se va a comenzar a ver brillante en ADC, ¿ya? Difusión facilitada. Y acá vamos teniendo que obviamente se está viendo hiperintenso en el FLAIR. Por eso es que dentro de los protocolos Stroke, que es para ver lesiones isquémicas agudas o subaguda y crónica, el FLAIR es lo que me indica temporalidad. Si el paciente ya está o no está en ventana y según asociado a su clínica. La difusión con el mapa ADC, al tiro van a decir que si tiene o no tiene una restricción a la difusión, si está o no está cursando con un accidente isquémico. Y le va a pasar todos los días, llega un protocolo en toda la urgencia, paciente con parálisis facial o parálisis hemifacio-pleural derecha, o sea, de toda la mitad derecha del cuerpo, no se mueve, no responde. Usted hace una resonancia y ven que la mitad del cerebro en difusión no se ve. La mitad del cerebro en FLAIR brilla como chancho y la ADC está brillando. O sea, ese accidente cerebrovascular ya es crónico. Nada que hacerle igual al paciente, ya murió sin mitad del cerebro. Hiperagudo de 0 a 3 horas. Agudo de 3 a 6 horas. Subagudo de 6 a 2 hasta 24 horas. Crónico después de 24 horas hasta el mes después. ¿Ya? Y cuando está entre 6 y 12 horas se considera agudo en transición a subagudo. Por eso dice de agudo a subagudo. ¿Qué potenciación es esta? ¿Qué imagen es? ¿Qué potenciación es? ¿Qué secuencia es? ¿Ah? T2. ¿T2 qué? No, ¿T2 qué? T2 gradiente, pues chiquillos. Miren, susceptibilidad. Fíjense, no es difusión, la difusión no se ve líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Miren cómo se ve la susceptibilidad a nivel del cuello frontal.
Recuerden que el T2 es muy parecido a la imagen del DP, pero es imágenes con susceptibilidad magnética. ¿Ya? Es un gradiente. Y este no es B0, así que eso está mal. Las moléculas de agua se muestran libremente su señal potencial basal en T2. En los tejidos muy celulares o con Sliwit celular, el movimiento de las moléculas de agua está restringido, por lo que mantiene su señal en los tejidos poco celulares. La señal disminuye porque el movimiento de las moléculas de agua no es lineal. Eso es lo que habíamos visto en delante, que por eso nosotros tenemos que hacer 3 cálculos de difusión en las 3 direcciones para poder ver efectivamente si está restringido o no está restringido. Este es un beneficio. ¿Cuál fue la imagen anterior a la que recién pasó? ¿Ya? Entonces, Es que un B0 es un T2, pero dentro de la secuencia de difusión, esto es un T2 gradiente. Fíjense, esto viene siendo un B0. ¿Ya? Es como una imagen de difusión fea, pero sensible. ¿Ya? Y no se ve la calor del hueso, no se ve nada. En cambio acá, fíjense, esta tonalidad de grises corresponde a un T2 gradiente. Así que ojo con eso. Y fíjense acá, yo veo más estructura de más allá de esto. Y acá no veo nada, solamente el tejido cerebral. Las lesiones que tienen los valores de T2 muy largos pueden aparecer brillantes a pesar de que no restringen a la difusión, que se conoce como el efecto a través del brillo de T2, ¿cierto? Como por ejemplo esta lesión que es crónica, fíjense, este es un T2 turboespinero, ¿ya? Este es una difusión y este es el mapa ABC, ¿sí? Fíjense, esta lesión, si yo lo pongo en un flyer, va a brillar como chancho, porque este es un edema vasogénico grotesco, ¿ya? Pero fíjense que bajo este brillo existe una restricción a la difusión, ¿cierto? Pero fíjense el mapa ABC, se ve una porción hipointensa. Esto es lo que está agudo y lo demás catrónico. La valorización en el abdomen con un B0 se observan señales hiperintensas en múltiples veces, ¿ya? Debido al alto T2 de la sangre. Por eso es que habíamos hablado que el T2 va a partir, o sea, la difusión en sangre no puede partir con B0. Fíjense, B0, este abdomen tenemos información de los vasos, etc. En B50 se elimina la contaminación de la sangre. Por eso hay que elevar el valor de B a 50 o a 100. En estos puntos blancos vasculares desaparecen, proporcionando la visualización más limpia del parénquima hepático, ¿ya? Esto está dado por el fenómeno outflow, proporcionado por la misma acción de la gradiente. Ya habíamos visto en el artefacto que existe el artefacto inflow y artefacto outflow, ¿cierto? Correspondiente a los vasos sanguíneos. Y principalmente, ¿dónde está? Perfecto. Los tejidos muy celulares, con difusión restringida como el vaso o la molécula espinal, o sea, la médula, la médula espinal, mantiene su señal y son hiperintensos, ¿ya? Porque son tejidos que tienen mucha celularidad, por lo tanto, por eso es que se ven restringidos en una difusión distinta de cero, ¿ya? Y los tejidos con restricción libre, como el líquido cefalorraquídeo y todo el líquido que está en el extracelular, pierden su señal mediante la aplicación de los valores bifactor para aumentar. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Fíjense, B0 brilla todo como si fuera un T2. Líquido cefalorraquídeo, el agua que va por el uréter, acá tenemos los vasos del hígado y el vaso principalmente hiperintenso. Aumentamos el valor de B a 50 y fíjense que desaparecen los líquidos, esta es la vesícula, desaparecen los líquidos de los vasos, de la aorta, el agua que estaba haciendo pipí el riñón y obviamente el líquido cefalorraquídeo. Al aumentar el valor de B, la médula es altamente celular y el vaso también, por eso que mantienen su restricción. Y esta lesión hepática que se ve hiperintensa también tiene alta celularidad, por lo tanto puede corresponder con una angioma o una hiperplasia anal focal, no lo sabemos porque eso se ve con el contraste. Y en próstata, a medida que el valor B aumenta la sensibilidad a los efectos de difusión. Y a expensas de una disminución de la relación señal-ruido, mayor distorsión de la imagen. Acá es cuando uno dice, hoy me siento como difusión, estoy feo pero sensible. Porque la difusión es fea la imagen, es fea la weá. ¿Ven? Miren. La imagen es fea. Mientras yo aún más aumento el valor de B, la difusión va a ser más fea, pero va a ser más sensible.
¿Se acuerdan cuando vimos el cerebro? Miren, cerebro de mí. Es fea la hueá, pero es sensible. Cuando vimos acá, por ejemplo, cuando vemos la imagen que está aquí con B3000, que era el principio. Fíjense, B1000, B3000. Mientras más aumenta el valor de difusión, la imagen va a ser más fea, pero va a ser más sensible. Entonces, ya estoy como un B1000. ¿Ya? Feo y sensible. Por lo tanto, mientras más aumenta, esto es importante, el valor de B, se pierde la relación señal-ruido, se pierde calidad de imagen. Para que, imagínense ustedes, en difusiones de próstata, para los protocolos PIRATS, los protocolos multiparamétricos de próstata que vamos a ver más adelante, si yo tengo o llego a obtener una difusión B2000 o B1500, la pura secuencia va a durar como 8 o 9 minutos. ¿Ya? Que es lo convencional que debe durar para poder meterle más nex a la secuencia, bajar un poco más la matriz, demorarse más tiempo en adquisición para compensar la pérdida de señal por el aumento del valor B en la calidad de imagen. Dígame. Sí, idealmente de B50 todo lo que sea abdomen pelvis. El valor B inicial es B50. Para abdomen los valores son los iniciales 50 o 100, después viene uno de 400 o 500 y después viene uno de 600 o 800. Lo mismo para pelvis. Parte con 50 o 100, después viene un 400 o 600 y después un 600 o 800. ¿Ya? Y eso no lo determinas tú, te lo dice el radio. Por ejemplo, en las clínicas que he trabajado, en abdomen siempre es lo mismo. B50, de 400, B600. En pelvis siempre lo mismo. B50, de 400, B800. En próstata siempre es B50, B600, B1500 o B2000. En cerebro siempre es lo mismo. B0 y B1000. Si tengo más tiempo, B0, B500 y B1000. ¿Qué me va a beneficiar tener 3 promedios de difusión? ¿Qué me va a beneficiar tener 3 promedios de difusión? Mejora de ese. Voy a tener mejor cuantificación del mapa de ese. Y siempre es mejor trabajar con mínimo 3. Obviamente, con 2 tenéis perfecto. ¿Ya? Pero para el momento de cuantificar, de hacer ROI y medir efectivamente el coeficiente de difusión aparente del tejido que quiero ver si está restringiendo o no, 3. Es por eso que cuando hablamos de tractografías, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de las tractografías, yo necesito un mínimo de 6 direcciones en el espacio. Porque lo que quiero cuantificar es el líquido que está siendo restringido en la vaina de América. O sea, en la lóbulo. Bueno, en el las lesiones se restringen a difusión, esto es importante, lesiones que restringen a la difusión, infartos, abscesos, ¿cierto? Estos principalmente reducen su difusibilidad y aparecen brillantes, se ven hiperintensos. Por el contrario, las sustancias con difusión sin restricción, como el líquido cefalorraquídeo, a la alta difusibilidad aparecen oscuros. Y esta tablita es súper importante, ¿ya? B0, B1000, ADC, ¿ya? ¿Cómo parte la lesión en B0? ¿Cómo se ve con un B alto? En este caso si se ve el B1000 y cómo se ve la ADC, ¿ya? Y el efecto de dos chain brilla en todo. Difusión restringida, ¿ya? Las imágenes con derivada de difusión B1000 resultan ser las mayor sensibilidad al cerebro. Por eso que cuando restringen difusión se ve hiperintenso. Y acá lo que hemos conversado, movimiento browniano del agua extracelular producto del edema citotóxico. La intensidad de la señal de cada boxer en una imagen de difusión B1000 es inversamente proporcional en su valor a ese, lo que le había dicho. Brilla, no brilla, brilla, no brilla. Hiperintenso, hipointenso. Hiperintenso en difusión, hipointenso en mapa ADC.
restricción a la difusión. Protocolo, ya lo vimos, secuencias EPI se consideran coordinados de coplanar rápido, ¿cierto? Potencial de T2, ocupan principalmente un esquema basal de una secuencia de Spin-Echo con los gradientes correspondientes donde ya lo habíamos visto. Por eso, si se dan cuenta, cuando vimos acá el tiempo de adquisición de una secuencia de difusión era de 1 minuto. Esta secuencia de difusión que se aplica en el neuro, en el cerebro, tiempo de adquisición 1 minuto 14, tiene 3 codificaciones de difusión en el espacio y obviamente tiene las 3 valores de P. Ponderación en difusión 3, excitación en direcciones 3. ¿Ya? Por lo tanto, aquí tengo un B0, B50 y B1000. Y eso genera mejor promedio de ADC. ¿Ahora van entendiendo un poquito más? ¿Sí? La secuencia, ya la vimos, existen difusiones, la podemos hacer en secuencias gradiente eco o en spin eco, principalmente. ¿Ya? Solo los componentes paralelos a los gradientes codificados se expresan en el plano de corte. Acá lo importante de saber, chiquillos, es que yo puedo hacer, como es una secuencia híbrida, yo puedo hacer una difusión tanto como gradiente como spin eco. Y puedo hacer una turbo spin eco. ¿Ya? De hecho, para eliminar esa susceptibilidad que ocurre a nivel de la región petrosa del temporal, para poder estudiar bien el schwannoma, el octavo par, si es que hay sospecha de schwannoma, ¿cierto? Un neurinoma del acústico, ¿cómo se llama esta otra patología que pasa aquí en el octavo par? En los conductos de video interno. Empieza con C ahora. Me llevo ahí una. Se me olvidó. Diferente. Si me llamo una no se lo puedo llamar. Lo importante es que cuando yo quiero corregir la difusión, que puedo observar dónde existe una restricción y tengo harta susceptibilidad, yo puedo aplicar una difusión turboespinal, ¿ya? Para disminuir la susceptibilidad, porque esos pulsos 180 me van a permitir corregir efectivamente las inhomogeneidades. Las limitaciones de la difusión, mayores limitaciones, baja relación señal-ruido y son bastante susceptibles a todo. Generan susceptibilidad magnética, ya sea por metales o por interfaz de tejido, desplazamiento químico, distorsiones geométricas y homogeneidad del cambio. ¿Asociado con qué? Lo que hemos hablado al principio, con el llenado del espacio acá también, que se combina. ¿Ya? ¿Cómo mejorar la relación señal-ruido cuando aumenta el campo magnético externo? Una difusión de 1.5 tesla y una difusión de 3 tesla. Fíjense cómo mejora. ¿Para qué me sirven alta gradientes, alto campo? Mejor homogeneidad de campo, ¿cierto? Y acá obviamente se nota sustancialmente la resolución, ¿ya? Pero fíjense, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Con fuerza de líder, lo dije. No restricción. Artefacto susceptibilidad. Acá está el hueso temporal, ¿ya? Siempre que yo veo esto de forma bilateral, es un artefacto de susceptibilidad. Siempre donde exista interfaz de aire y grasa, aire y hueso que tiene aire, ¿cierto? Y tejido, hay un artefacto susceptibilidad. Lo vamos a ver en contra también. ¿Ya? Y obviamente las gradientes, como hablamos al principio, también van a mejorar, obviamente, la calidad de imagen. Y como es una secuencia fea, yo no puedo hacer una difusión con una matriz 256, tener un píxel muy pequeño, no me sirve de nada. ¿Qué es lo que voy a estudiar con la difusión? ¿Qué voy a estudiar? ¿La anatomía? No, voy a estudiar el movimiento del agua y la única agua que necesito es ver si el agua brilla o no brilla. Por eso es que en la optimización de tiempo se hace con resolución con matrices bajas. Ya matrices que van desde los 128 a los 158 en matriz. ¿Ya? El FOC se adapta a la estructura, el más grande que sea. Que obviamente va a depender del paciente o de la estructura. Para próstata son difusiones de FOC de 160 a 180. Para cerebro, el tamaño del cerebro, 220, 250 el tamaño de FOC. Para abdomen, las guatitas son grandes, dependiendo de la guatita. Mi guatita es bien grande, así que necesito unos 80, 400 de FOC. ¿Ya? El tamaño del corto, el tamaño del corte, el más grande posible. ¿Por qué? Porque necesitamos ganar resolución espacial, porque la secuencia ya es fea y necesitamos mejorar la calidad de imagen. Y acá están los promedios. Cuando habíamos hablado de la sesión de difusión, aumentar el número de excitaciones, o sea, los NECs.
Fíjense, ponderación de difusión 3. Me quiere decir que vamos a tener 3 valores de B. En el valor B yo le voy a asignar el valor de 0, esto todo hace 1, valor de 0, de 500 o de 1000. Y obviamente, bueno, esto lo hace una vez uno y después lo deja guardado. Y uno le asigna los next. Dígame. A lo anterior, cuando habla de grosor de corte, hay una que 5. Grosor de corte grande para mejorar la resolución, un poquito de resolución espacial, ganar un poco más de señal. ¿Ya? Pero esto es para generales. Por ejemplo, este grosor de corte va a ser para cerebro, tórax, abdomen, pelvis. Si yo quiero hacer una difusión de útero o una difusión de próstata, que son los órganos más chiquititos que están en la cavidad pelviana, yo necesito un grosor de corte fino, no más allá de 3 milímetros. ¿Ya? Y estos artefactos, las imágenes de difusión resultan generalmente de la secuencia X con single shot. ¿Qué era single shot? Ecolanar. O sea, single shot, un pulso en toda la línea del espacio de farmacia. Las que presentan 2 limitaciones fundamentales, que es la susceptibilidad magnética y el desplazamiento químico. Fíjense, esto está... ¿Qué puede tener el paciente que genera este artefacto? Esto es un cerebro. Lo típico que tienen los pacientes en cerebro es que dejan la cagada en la resonancia. Y uno dice, no, no se puede hacer. Sí, sí se puede hacer. Implantes dentales, prótesis o frenillos. ¿Ya? Los frenillos dejan la cagada. ¿Ya? Pero de ahí va a depender mucho el tecnólogo. Yo siempre les digo a los pacientes, intentémoslo, porque uno aplicando la física puede corregirlo. Como nos pasó una vez, aplicamos la difusión con llenado multishot, que viene siendo con factor turbo-espineco, y se corrige el artefacto susceptiblemente. ¿Ya? Lo mismo, puede presentar artefactos de desplazamiento químico. Los artefactos se observan a lo largo de la dirección de la codificación de las fases. Las distorsiones, mientras más amplio sea el FOB y la codificación de fase no sea la correspondiente, también va a tener susceptibilidad. Se puso el artefacto de interfaz de tejido y hueso en la dirección de las fases, ¿ya? Y se corrige cambiando la dirección de fase. Por ejemplo, acá. Aquí nosotros se adquirió esta difusión de derecha a izquierda, Redcliffe, la codificación de las fases. Y fíjense cómo se distorsiona la imagen por interfaz de tejido, de aire y tejido. Cambiamos la codificación a Fitjet, o sea, se excitó las fases de arriba a abajo y miren, se corrige el artefacto. Y el artefacto de susceptibilidad de difusión por interfaz de tejido aire y hueso, más evidente en secuencias Hebel. ¿Ya? Los mecanismos de llenado radial mejoran el artefacto. Tenemos 2 formas: hacerlo llenado radial o cambiar a modelo turbo-espineco, la que principalmente la que tenga menor tiempo de adquisición. Y acá, fíjense, esta es una prótesis de cadera. Miren la ensalada de artefactos que genera. ¿Está bien? ¿Se anotó la lista? Anótense la lista antes de retirarse, porque si no va a quedar fuera. ¿Ya? Fíjense acá. Genera el artefacto completo por prótesis de cadera. ¿Qué hay acá? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Próstata. Ya, es una pelvis, sí. ¿Qué potenciación es esta imagen? ¿Por qué va a ser un T1? ¿Cómo ve el músculo? T2, ¿cierto? Yo tengo acá próstata, ¿cierto? ¿Y qué hay acá? El recto. ¿Y qué tiene el recto? Un OPE, ¿cierto? Un OPE. Para no decir pedo. ¿Ya? Entonces, fíjense, es aire, ¿cierto? Es aire. Y miren, ¿qué genera acá? De susceptibilidad. Por eso, cuando uno haga resonancias del pelvis, a los pacientes les tienen que pedir, pasa el bañito. Trata de hacer el 1 y sí o sí intenta hacer el 2 para evacuar todo el aire que exista en la cavidad rectal. Porque si hay un OPE, no se ve la ropa, con difusión. Y si tiene una lesión justo en esta porción de las vesículas seminales o la zona periférica y está el aire en esa zona rectal, el examen no sirvió. El paciente pagó 300 lucas por las curas. Porque la difusión es la secuencia más importante para detectar principalmente, junto con el T2, si el paciente tiene un cáncer prostático. Y ahí va de la mano el tecnólogo que es capacitado y el tecnólogo que es autor y se siente solamente a hacer los exámenes que les den.
Artefactos de vaciamiento químico se pueden reducir al adquirir imágenes con saturación de la grasa. Son artefactos que vimos en la grasa. Esto también ya lo vimos. Relación con el área de exploración. A pesar de los esfuerzos técnicos, las imágenes de difusión en abdomen sufren artefactos de movimiento, también obviamente por la estructura orgánica. Uno respira, el paciente va respirando, no se hace bien la imagen y queda todo fuera de lugar. ¿Y qué tipo de artefacto es? ¿Qué hay acá? ¿Qué son estas cosas? Implantes, muy bien, son implantes mamarios. Artefacto respiratorio. Se gatilla, el estudio se tiene que hacer de forma. O este es el artefacto peristáctico. El paciente respiró y la secuencia se lanzó nomás y no se gatilla. Para solucionar esto, lo que hay que hacer principalmente es gatillar el estudio de forma respiratoria o con apneas o con trigger navegado. Cuando vean protocolo lo van a hacer. Las lesiones, por lo tanto, relacionadas con la muestra, las lesiones que tienen T2 muy largos pueden aparecer hiperintensos a pesar de que no restringen a la difusión. Y este fenómeno se conoce como el T2 ya, o sea, lesiones antiguas. ¿Ya? Por ejemplo, fíjense lo que habíamos hablado acá. Imágenes potenciadas en difusión, ¿cierto? Imágenes potenciadas en T2 y en mapa potenciado en mapa S. Brilla, vamos acá. Brilla, ¿cierto? En B0, en T2. ¿A la difusión restringe? Sí, brilla. Y acá se ve igual hiperintenso. Eso ya, si me preguntan a mí, es una lesión isquémica crónica, que pasó de restringir a facilitar un poco la difusión. Cuando vimos en el mapa, que igual puede transcurrir la celularidad por el edema vasogénico, ¿cierto? Vamos viendo que existe también un T2 channel. Si aparece esto, artefacto o fenómeno, ¿cierto? T2 channel. Porque brilla en B0, brilla en difusión y brilla en el mapa de C. Enfermedad poliquística renales. Fíjense cómo brillan los quistes. Los que solamente son de agüita. Este es un T2, este es un quiste que tiene contenido y se ve el contenido con distintas fases en el ADC. ¿Ya? Fíjense que aquellos quistes que son solamente de agua, brilla en T2, en el B800 se restringe, ¿cierto? ¿Ya? ¿Y qué pasó en el ADC? Brilló, porque es una difusión facilitada, porque ese líquido está encapsulado, pero dentro de ese líquido no existe una restricción, ¿verdad? En cambio, miren acá, este líquido encapsulado, que tiene un nivel con distintos grises, lo más probable es que este sea sangre. Y obviamente genera una restricción dentro de esta encapsulación. ¿Restringe la difusión? Sí, está restringiendo. ¿Se dan cuenta cómo cambia? Un quiste simple, en este caso un quiste que tiene una restricción interna, y miren cómo se ve el mapa ese, porque restringe y no es facilitada la difusión. ¿Se entiende la diferencia de cuando se habla de difusión facilitada, difusión restringida? ¿Sí o no? El que tenga duda, por favor, digan, vamos a explicar no. ¿No? Sí. Relación con la muestra. Las lesiones que tienen tiempos T2 muy cortos o T2 gradientes pueden reducir en forma notable la difusión. Por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar si yo tengo... ¿Qué va a pasar si yo tengo una... esto es una hemorragia? ¿Qué pasa con la hemorragia? ¿Qué pasa con los... Como dice, las lesiones que tienen T2 muy cortos o T2 gradientes reducen de forma notable la difusión. ¿Qué pasa con la hemorragia? ¿Qué pasa con la sangre? ¿Con la hemorrágica? ¿Qué pasa con la hemorragia? ¿Con las hemorragias? Ya lo mismo que hicimos, chiquillos. Susceptibilidad magnética, por componente, ¿cierto? Se oxida la sangre. ¿Ah? Ferritina, elemento paramagnético. ¿Qué está generando entonces? Desfase los fotones. Entonces, cuando empieza a funcionar la difusión, la huella está desfasada. Entonces, donde esté la hemorragia o las calcificaciones que no van a tener componentes, o los tejidos necróticos no van a tener componentes. Y si está calcificado o está hemorrágico, hay elementos paramagnéticos que aumentaron el desfase. Por lo tanto, al momento de empezar la difusión, ya no existe esa información. Por lo tanto, miren, T2, esta es difusión T2,
o B0, B1000 y el mapa DC. No tiene información. Esto es correspondiente a la secuencia EPI o disminución de los factores de EPI, pero eso no lo voy a ver con eso. Fíjense acá, la ensalada que tenemos, donde ocupamos difusión en todo el cuerpo. Por ejemplo, tenemos B1000 para cerebro, T2, ¿cierto? Como vemos las restricciones acá a nivel de las glándulas submandibulares. Acá tenemos T2 en abdomen. ¿Qué saturación de la grasa puede ser esta? Con amplio, abdomen, un STIR o un T2 ¿cuánto? ¿Qué otro tipo de saturación puede tener en el abdomen? STIR es una. Y el otro, que cambiaba muy fuerte el contraste de la saturación de la grasa. SPIRE. Muy bien. T2 SPIRE o un T2 STIR. Miren qué pasa con el B1000 en abdomen. ¿Se ve mucho? ¿No se ve? Y la imagen está demasiado ruidosa. Por eso es que en abdomen máximo se limita entre 600 y 800 de valor de D. Por eso es que no puede ser B1000. Porque aumentar el B1000 significa que perdemos más reacción sin el ruido y se restringen más los tejidos. Y miren el líquido ni se ve. ¿Ya se lo pregunto a usted? ¿No? Por ejemplo, un quiste aracnoidal. Un quiste licosafalorraquídeo tiene polo temporal anterior. Normal en T2, en T1 se ve hipointenso porque no brilla el agua, en el FLAIR no brilla, en B0 se ve porque obviamente es líquido, va aumentando la restricción y no brilla. O sea, es un quiste que tiene una difusión facilitada y en la DC brillo. Esta tablita se las dejo a ustedes para que la estudien, ¿cierto? Patologías con difusiones restringidas, patologías con difusión restringida, principalmente el infarto cerebral. Y acá yo me voy a detener principalmente porque lo que habíamos hablado al principio, ¿ya? Las señales con respecto a la intensidad de señal del mapa DC a medida que va transcurriendo el tiempo. La difusión restringida ocurre dentro de los 30 a 120 minutos después del infarto cerebral, ¿ya? Y volviendo a la normalidad entre los 10 y 14 días. Comparación del accidente cerebrovascular. Cuando estamos dentro de una etapa aguda, ¿ya? La difusión se va a ver hiperintensa, ¿cierto? Y el ADC se va a ver hipointenso. Y en el T2 no se va a ver. O en el FLAIR, ¿ya? A las 24 horas de evolución, fíjense, en el B1000 está más marcado, porque va aumentando el accidente cerebrovascular, ahora de todo el territorio, casi todo del hemisferio derecho. Fíjense cómo se ve en el mapa DC. Se ve hiper o hipointenso. ¿Y cómo se está empezando a ver en difusión? O sea, perdón, acá en T2 se está empezando a ver hiper, ¿cierto? Fíjense al pasar los días. Al día 7 y difusión se sigue viendo hiperintenso. El mapa DC se comienza a ver tenuemente isointenso. Y en FLAIR o T2 se ve hiperintenso. O sea, esto ya es subagudo acrónico. ¿Y cómo yo sé que es crónico? Porque en difusión ya no restringe, ¿ya? Donde está la lesión no va a restringir, y en el mapa DC se va a ver hiperintenso. Lo que era hipointenso, cuando es crónico, cayó la señal, pues ya no tengo restricción, no tengo nada, murió el tejido en esa zona. Y miren cómo se ve en el T2, porque el líquido está abierto en el intersticio. O sea, eso ya es un accidente cerebrovascular crónico. El FLAIR es el más sensible para determinar temporalidad dentro del protocolo STROKE, ¿ya? Y eso se lo tatúan, se lo rayan, donde sea, pero cuando ustedes preguntan ¿para qué me sirve el FLAIR del cerebro o el protocolo STROKE? Para ver lesiones de carácter de isquemia vasogénico posterior a una isquemia, a un edema citotóxico, perdón, y obviamente en el protocolo STROKE a mí me permite evaluar temporalidad. Si se ve hiperintenso en difusión, se ve hipointenso en ADC y brilla en FLAIR, la lesión ya no es aguda. Está en evolución de subagudo a crónico, ¿ya? Si la lesión brilla en difusión, no se ve en FLAIR y se ve hipointenso en el mapa ADC, accidente cerebrovascular hiperagudo, ¿ya?
Apenas se empieza a ver la lesión tenuemente hiperintensa en FLAIR, vamos de hiperagudo a agudo. ¿Ya? Cuando se comienza a ver hiperintenso en FLAIR, como en el caso que está acá arriba, hiperdifusión, hiperFLAIR, y puede ser subagudo. Habíamos visto. El escáner sin contraste, ¿para qué se ocupa? El cerebro, el protocolo del cerebro, para ver edema vasogénico. ¿Ya? O sea, si el paciente pasó por un escáner, se le hizo el escáner sin contraste y tiene un edema, yo solamente le voy a hacer la difusión como protocolo Stroke. ¿Por qué? Porque el paciente ya tiene una lesión vasogénica y no es hemorragia, porque si no, ¿cómo se vería acá en el escáner? Hiperdenso. ¿Ya? Por lo tanto, esta es una lesión subaguda. Hiperindifusión, hiperindifusión, hipointenso en mapa de C y se ve cierto edema vasogénico. El meningioma principalmente va a tener una tenue restricción a la difusión, obviamente, y se caracteriza con refuerzo de captación de contraste. Estas son lesiones más ya ha estudiado usted para que vean cómo se ve principalmente. Esto ya está en una llama de diplomado, temas ya más grosso estudio de tumores. Tumor de la glándula parótida, difusión 1800, mapa de C con su respectiva cuantificación de la restricción, y obviamente, ¿qué secuencia sería esta? ¿A? ¿T1 incoherente? ¿Qué más? Esto es bueno. Un steady state incoherente volumétrico. 3D, T1, gradiente. Water, excitación de agua. Con contraste. Las metas principalmente, el cerebro están dadas por el cáncer de pulmón, todas las lesiones del cerebelo y el tronco encefálico son hipointensas en difusión y nos muestran difusión restringida. ¿Ya? Sin embargo, hay una lesión en el hemisferio cerebeloso derecho con una difusión restringida y en el mapa de ese. Fíjense, las metástasis por lo general tienen un refuerzo en anillo, ¿cierto? Con medida de contraste y no van a restringir principalmente la difusión. Un glioma de alto grado queda la ensala. Este es uno de los tumores más peligrosos que se puede dar en un cuerpo humano. Un glioblastoma, un glioma de alto grado, el índice de prevalencia o el índice principalmente de mortalidad es altísimo y poco índice de vida. Una vez me tocó ver un control de un paciente en 2 años y después ver un ocio más. Y en los casos clínicos son súper relevantes porque después de pasar por radiocirugía, pacientes que hacen una refusión, obviamente aplica bastante el hecho del mecanismo de imágenes que uno va a aplicar para ver cómo está de agresivo o no agresivo el tumor, si tuvo zonas de hipervascularización o no después del tratamiento. Ahí después cuando vemos perfusión va muy bien. ¿Ya? Algunos tumores, incluyendo linfoma y algunos gliomas altamente malignos, pueden mostrar restricción significativa a la difusión y por lo tanto parecen muy brillantes en las imágenes de difusión. Glioblastoma multiforme, el T2 coronal muestra una masa necrótica con edema adyacente, masa necrótica con edema adyacente, este es el edema, se ve hiperintenso, edema, ¿cierto? Principalmente. El T1 posterior al contraste muestra un borde de realce irregularmente engrosado, o sea, hay una captación de contraste periférica, ¿cierto? Con borde engrosado. La difusión axial muestra una intensidad de señal marcadamente baja en la parte necrótica del tumor. Obviamente porque no tiene celularidad. Esa porción ya está necrótica. Con valores altos de la ADC. O sea, dentro de ese tumor hay una zona que está con la difusión facilitada, porque obviamente se ve hiperintensa en la ADC. Si estuviese restringiendo propiamente tal como lo hace la membrana, que es la que siempre se expande, eso viene siendo difusión restringida. ¿Sí? El meduloblastoma, lesión ligeramente hiperintensa en FLAIR, ¿ya? Este es un FLAIR levemente hiperintenso.
Realza y contraste en lesión en T1, capta todo el contraste, la lesión no es como un tumor, un glioblastoma. Los glioblastomas por lo general generan edema, generan captación de contraste en anillo y no restringen la difusión en sus centros neurológicos. El meduloblastoma principalmente es una lesión ligeramente hiperintensa en flight, capta contraste completamente la lesión, casi completa, y la difusión es restringida. O sea, altamente componente maligno, que obviamente todo el tumor está ahí. Carcinomas renales, lo mismo. Estos son para que vean viendo cómo es el mecanismo de acción y la comparación de la difusión a los otros, a las otras zonas del cuerpo. Carcinoma renal, el tumor restringe en difusión, es hiperintenso en la imagen obtenida, ¿cierto? Con un factor B alto e hipointenso en el mapa ESA. Fíjense, restringe a la difusión y se ve hipointenso en ADC, difusión restringida, no es facilidad. Cuando ocurre esto es porque altamente malignidad o tiene un mal pronóstico de lesión. Todas aquellas lesiones que generan difusiones facilitadas puede ser quistes simples o algo que en su centro está negro. ¿Ya? Pero si restringen difusión y se ve hipointenso en ADC, eso es normal. ¿Ya? Y eso puede estar dado por un accidente cerebrovascular, por un tumor, etc. En este caso, un carcinoma renal. Los quistes renales simples no restringen en difusión y son hiperintensos en ADC, lo que habíamos visto antes. ¿Por qué? Cápsula, líquido, ¿cierto? Internamente difunden y no hay algo internamente que lo restringe. Si hay algo internamente que genera restricciones, porque tiene un contenido. Puede estar dado por tabicaciones, septos, engrosamientos o otro tipo de componente celular de reemplazo. Y eso es maligno. El hepatocarcinoma. T2, difusión BC B800, tenemos el ADC y la fase con contraste. T1 byte, ¿cierto? O T1 gradiente incoherente volumétrico con excitación de agua y uso medio 8. Eso tiene que responder. ¿Ya? Por lo tanto, fíjense, ahí está el hepatocarcinoma. En lo poquito que queda de hígado en esta zona está el tumor. Restringe la difusión y se ve con ADC hipointenso. Maligno. Quiste simple hepático, restringe la difusión, no. ¿Cómo se ve? Hiperintenso en ADC. Difusión facilitada. Profesor, si una lesión se ve, en difusión se ve hiper, ¿Ya? y en ADC se ve hipomaligno. Sí. Accidente cerebrovascular. Si se ve hiperintenso en difusión y en el ADC se ve hipointenso, agudo, hiperagudo, si no aparece en fly. Si está apareciendo en fly, esa lesión ya poco tiempo de rescatar queda. Sea prostático, lo que habíamos conversado. Aquí al paciente hay que hacerle que se lo juegue todo. ¿Ya? Fíjense acá. Lesión a nivel de la próstata, ¿cierto? ¿Cómo se ve con las difusiones, los mapas de C? Obviamente el valor B más alto. Fíjense cómo es la calidad de imagen. Las próstatas siempre tienen que ser entre B1000 y B2000. Perdón, sí. B1000 a B2000. Hiperintenso se ve la difusión en B alto y la calidad de imagen es fea. ¿Ya? Pero es súper sensible a la restricción de la difusión. Yo esto basta y solo para decir que el paciente tiene un cáncer clínicamente significante. ¿Ya? Que esto sea biopsia y la biopsia confirma. Sea prostático, obviamente la perfusión va a permitir identificar el guachín y guachón de una lesión. Pero fíjense acá, miren, ¿qué hay acá? Otro ojo. Y acá genera susceptibilidad, pero hay una lesión más que susceptibilidad. Entonces, por eso es importante que los pacientes tengan una buena preparación para los exámenes de abdomen PERI, por eso es que se pide ayuno, por eso es que a los pacientes de PERI se les pide en algunos lados colocar un supositorio de glicerina que genera un vaciamiento intestinal o preparación con laxante, dependiendo del centro médico por lo general. ¿Ya? Lo mismo, para que lo vayan estudiando, cómo se ven las metástasis hepáticas, patología con difusión restringida, absceso cerebral pliógeno, lo mismo. Generalmente, tipo de caracterizaciones de cómo se ve la lesión, obviamente, a lo adyacente del tumor. Yo no les voy a colocar cómo se llama patología en red, en las pruebas. No le voy a decir, ¿qué tumor es este? No, eso es de radiólogo, nosotros tenemos que hacer la imagen.
Pero sí colocar restricción o no restringe. ¿Ya? Esto es más como para IBRA. O sea, aquí no se llama IBRA. Es más como para anatomía radiológica patológica. Así tiene ese ramo todavía, ¿no? ¿Cómo se llama ahora? ¿No tienen patología de imágenes? ¿En casos? En teoría, no, pero. ¿Tiene anatomía patológica? ¿Ah? No hemos tenido anatomía patológica. Lo hemos visto en todos los ramos más que nada, así como patología puntual. Ya. Pero es como nombramos, no es específico. Nombramos como que, como ahora por ejemplo estamos viendo esto, lo nombran y eso. Pero no es como un ramo ¿Y específico. dónde ven eso? En ningún ramo. Es que no es como un ramo específico. No tienen un ramo de patología imagenológica. Ah, ya. Ya, seguimos entonces. Ya para saber menos para poder hablar con el profe que pasa ese ramo para ver qué tipo de patologías pasa. ¿Ya? Bueno, los abscesos hepáticos, obviamente un absceso restringe principalmente de 0, de 1000 en este caso, y obviamente hay una restricción a la difusión. Esto cuando hablamos de cuantificación, fíjense, cuando yo pongo un ROI, donde está la restricción, fíjense cómo bajó el coeficiente de atenuación, perdón, de difusión aparente del tejido. Lo mismo, próstata, quista, absceso prostático, etc. Ya, esto netamente ya para que ustedes lo vayan repasando y vayan viendo. Oh, miren, en el T2 se ve una lesión que tiene una densidad heterogénea, se ve hipo intenso, a un B800 restringe, se ve hipo intenso en el mapa ADC y en el T1 con contraste refuerza en la periferia, un proceso inflamatorio. Lo mismo pasa acá, el absceso prostático. En el T2 se observa una lesión, ¿cierto?, que tiene un contenido hiperintenso, capta contraste en su periferia, ¿cierto? Tiene una restricción a la difusión y se ve hipointenso en el ADC, hace un absceso. ¿Ya? Esas son las analogías que tienen que ir haciendo con respecto a la imagenología. Patología más que nada como a que vengan. Quiero que alcancemos a pasar lo último. Bueno, los kits ya los vimos. Esto es lo último que queda de difusión. La CERFU la vamos a ver la próxima clase. ¿Ya? Vamos a hacer una pequeña modificación en el sílabus. En la próxima clase vamos a ver lo que es perfusión y seguridad. ¿Ya? Para poder alcanzar a pasar todo eso en la materia, porque seguridad es facilito. Bioseguridad en resonancia, así que eso le va a servir harto para subir la nota de la segunda semana. ¿Ya? Bueno, antes de, como ahora hay más en la sala, les quiero contar que lo que estamos conversando al principio, los talleres de la próxima semana se van a hacer unos remediales de la primera solemne. Vamos a hacer un repaso full de imágenes para prepararnos para la próxima Yuncana y voy a dar más tiempo para las imágenes que se proyecten en la serie. Va a ser el mismo tiempo para las alternativas y el tiempo para la imagen va a cambiar. Van a ser de 10 segundos cada vez. Vamos a colocar un minuto la primera pasada y después vamos a dar 40 segundos para la primera pasada. Para que tengan más tiempo para revisar la imagen. ¿Ya? Y la idea, chicos, por favor, que los talleres vayan resolviendo las dudas de las imágenes. ¿Cómo se ve esto? ¿Se ve hiperintenso? ¿Por qué se ve hiperintenso? Este taller que va a venir va a ser netamente de repaso de imágenes. ¿Ya? Vamos a ver quizás 100 imágenes y vamos a ir viendo e identificando. Potenciación, estructura secuencial. Para esta prueba no les voy a pedir llenar el espacio acá, ¿ya? Pero sí les voy a pedir, ¿tiene artefacto? ¿Y qué artefacto es? ¿Ya? ¿Tiene contraste o no tiene contraste? ¿Qué tipo de saturación de la grasa tiene? ¿Ya? Porque es lo que hemos visto. Si les pongo una rodilla, ¿ya? Si les pongo una rodilla con saturación de la grasa, ¿qué potenciación va a ser? dP, potenciación dP. ¿Mecanismo de saturación? Sí. ¿Cuál? ¿Cuál es? ¿Ah? ¿Chess o? ¿Y falsate chess? No puede ser estirpo. Si estamos viendo cartílago, el tiempo de muy alto no se permite. Recuerden, músculo esquelético. dP puede ser chess, speed o spine. Con uno de los tres que me ponga yo soy feliz. ¿Ya? Si tengo todo el tiempo del mundo para hacer mi resonancia musculoesquelético, yo perfectamente puedo saturar con un spine.
¿Ya? Si estoy trabajando en un lugar donde hay que apurar la chala, trabajamos solamente con chess, con FATSA. Si de ahí queda mal saturado, podemos aplicar principalmente STIR o SPIRE. ¿Ya? Pero ojo, tienen que ponerme, por ejemplo, en abdomen, la imagen de abdomen de STIR es súper distinta a la imagen del T2 SPIRE. Si me ponen T2 STIR y es un SPIRE, no está bueno. ¿Ya? Y recuerden los tips que yo les voy dando en clase. Cómo diferenciar un T2 SPIRE versus un versus un STIR. La tonalidad del gris de la grasa. En el SPIRE, como es muy intensa la saturación, disminuye harta la intensidad de señal de la grasa y se ve todo negro. En el STIR vemos incluso hasta la grasa, se ve croma, se ve gris, los músculos, etc. En el SPIRE no tanto. ¿Ya? ¿Qué más? Si tiene contraste, no tiene contraste. ¿Ya? Por eso va a ir dependiendo de la imagen que hayamos salido. Ya, seguimos con la última patita, chicos. Con esto terminamos. Esto es más superficial más que nada. Ya netamente no voy a profundizar en los conceptos básicos, los conceptos más power de la tractografía, porque no en todos lados hay tractografía y obviamente los que quieran dedicar a la tractografía periférica tienen que especializarse harto y hacer y trabajar. ¿Ya? Así que lo corto, preciso y conciso para esta parte de la diapositiva. ¿Qué es el tensor de difusión? DTI, en resumen, asume que las moléculas de agua durante un tiempo limitado estarán contenidas en un volumen elipsoide, por general, cuyo eje mayor asume la orientación de las fibras. El modelo del tensor de difusión es una matriz diagonal y simétrica de 3×3, que necesita como mínimo 6 direcciones de la codificación espacial. Cuando hablamos de tensor de difusión, necesitamos mínimo una matriz de adquisición para la secuencia de difusión de 3×3. O sea, un mínimo de 6, incluso de 6 direcciones del espacio de la difusión para poder analizar un tracto, por ejemplo, córtico-espinal. ¿Ya? Por lo tanto, esta técnica va a permitir detectar la difusión anisotrópica en medios tales como la sustancia blanca cerebral, y esto representa la difusividad aparente a lo largo del eje X, Y y Z. Por ejemplo, yo tengo estas neuronas, ¿ya? En la neurona vamos a estudiar el componente del líquido interno que tiene la neurona, que está contenido, ¿ya? Por lo tanto, la tractografía va a trabajar principalmente dentro de lo que es la difusión anisotrópica. Normalmente la difusión difunde libremente por todos lados. El agua libre está por todos lados, para allá, para acá, para todos lados, ¿ya? Y la anisotrópica es una difusión restringida. ¿Ya? El modelo de DTI principalmente va a trabajar en base a las velocidades de las difusiones anisotrópicas y va a predominar principalmente aquella velocidad que tiene mayor valor dentro de esta restricción. Y eso a mí me va a dar una dirección. Y esa dirección me va a dar un color. Y ese color después se traduce principalmente en el componente de esto. ¿Ya? Si yo analizo los tractos córtico-espinales, van a tener una difusión en un plano de sus axones determinados. Por eso que van a tener un color determinado. Si vamos a hablar de los que comunican de un hemisferio a otro, va a tener otro color por lo mismo. Porque este color me va a determinar principalmente que esa dirección tiene tal color por tal rango de velocidad. ¿Cómo se identifica eso? Con un mínimo de 6 direcciones de codificación espaciales en una matriz simétrica de codificaciones de difusión de 3×3. Por lo tanto, esto se resume en básicamente lo que habíamos hablado. Aquellas difusiones, 1, 2, 3, 4, 5, 6 en este caso, aquellas codificaciones dentro de la restricción anisotrópica, la que tenga mayor valor es la que va a predominar en el color según la dirección y velocidad que voy a tener. ¿Ya? Por eso dice que la idea final es diagonalizar la matriz, dando como resultado 3 vectores, mayor, medio y menor, que representan los ejes de elipsoide, en este caso 3D, y ajusta las señales de la tabla. Representa la anisotropía del agua cuando su movimiento está restringido a una orientación en particular. Aquí la que va a permitir tener mayor valor y color va a ser la que tenga mayor velocidad dentro de su restricción. Esa es como la base de la tractografía. Si la difusibilidad fuese igual en todas las direcciones, tendríamos difusión isotrópica.
que viene siendo principalmente lo que está fuera del axón. O sea, por ejemplo, el líquido libre que transcurre en la sustancia blanca. Si yo tengo un nervio, por ejemplo, en la rodilla o en el plexo braquial, ese nervio dentro hay agua. Si yo quiero estudiar una tractografía periférica, me voy al nervio. Y ese nervio tiene una difusión restringida, ¿cierto? Si ese nervio se corta, ¿el agua para dónde se va? Para afuera. ¿Qué tipo de difusión va a ser ahora? Isotrópica. Por lo tanto, lo que nosotros medimos acá, ¿para qué dice? Oye, pero entonces, ¿para qué sirve la difusión o la tractografía y toda esta cueva? Para cuantificar los coeficientes de difusión aparente, ¿cierto? Que tengan un valor máximo y se van disminuyendo. Si yo dentro de un nervio tengo algo que lo está comprimiendo, el valor máximo, por ejemplo, miren, el valor máximo de este vector que va a estar asociado al tracto de difusión restringida en un nervio, se ve irrumpido, va a disminuir su velocidad. Por lo tanto, el color asignado va a disminuir. ¿Ya? Y hay patología asociada a esto. Lo importante es ver esto. Se adquieren imágenes potenciadas en difusión con 6 o más direcciones. Yo siempre ocupo 12 o 24. Si tengo todo el tiempo del mundo, hago una tractografía de 24 direcciones. Si tengo poco tiempo, de 6 a 12. Les voy a mandar fotos como se ve la diferencia. Pero lo importante es que mientras más direcciones, mayor información es la que se obtiene y mejor son los resultados de las tractografías. ¿Ya? Se adquieren imágenes potenciadas en difusión, ¿cierto? Con 6 o más direcciones, una imagen basal sin potenciar en difusión, o sea, un T2 puro, ¿cierto? Difusión T2 pura con B0. Y los valores de intensidad de señal se introducen en una matriz del cálculo del tensor y se calcula el tensor de difusión, ¿ya? Va desde 0 hasta todos los diferentes valores B de todas las direcciones correspondientes. Y acá lo que se hace que el DTI más el grado de anisotropía nos ofrece información respecto a la dirección de la fibra local, lo que lo había explicado anteriormente, ¿ya? Por lo tanto, de las 6 direcciones que se calculan, dependiendo del valor mayor, es el color que va a determinar principalmente ese tracto de difusión. La anisotropía fraccionada, o la FA, que es la fracción anisotrópica, se calcula a partir del tensor de difusión. Y este es el valor más importante en los estudios de tractografías que se utilizan. ¿Ya? Hay papers, hay mayor información en internet, hay muchos estudios, se puede participar de estudios, ¿cierto? Pueden llegar a tener papers si quieren trabajar con esto, porque los cálculos de estos valores son los que a mí me dicen si efectivamente el tracto está afectado o no está afectado. Las áreas de alta anisotropía tienen una distribución de probabilidad más alargada, lo que refleja mayor probabilidad de difusión en una dirección. Las áreas de menor anisotropía tienen una distribución más esférica, o sea, no van a contribuir a su señal porque lo que a nosotros nos interesa es el que tenga el mayor valor de FA. Cuando el valor de FA disminuye, quiere decir que la difusión tiende a la isotropía. Cuando el valor de FA dentro de un nervio o de un axón cae a 0, va a tender a hacer una difusión isotrópica. Ahí el nervio se cortó y la difusión ya no está siendo restringida, sino que se fue para todo el lado. Cada parte lo mismo, los protocolos, básicamente saben que si vamos a hacer un protocolo de cerebro, se hace todo, se adquiere todo el cerebro. Por eso es que esta imagen o esta secuencia puede durar 10, 15 minutos, 8 minutos, 6 minutos, dependiendo de la fibra o lo que queramos representar. Bien, por ejemplo, esta imagen son solamente 59 cortes sin gap, grosores de corte muy finos versus difusión normal. Puedes ir desde 2 a 3 milímetros de grosor de corte. Las matrices son altas, si se dan cuenta, y obviamente ecoplanar. Obviamente el tiempo es elevado. Y acá la resolución en fase también es baja, fíjense, son matrices bajas. Pero ¿qué nos va a permitir tener mejor información de la difusión? Los parámetros A siguientes, que son los valores B, las direcciones de difusión, fíjense, 30 en este caso. ¿Ya? Tenemos solamente el cerebro para ocupar 2, 0 y 1000, el bifactor. Pero ahora ya no tenemos 3 direcciones, sino que tenemos 30 direcciones para poder generar esto.
distintos grados de restricción de la difusión del tejido cerebral, ¿cierto? Para poder ver efectivamente cuál es su codificación anisotrópica en cada plano. Por lo tanto, el sampleo de toda una muestra donde se cambia esta dirección y la fuerza del gradiente, porque la gradiente donde aplica la dirección, analizamos ese tracto. Después hace el mismo repaso en todas las direcciones que yo aplico. Y en este caso, por ejemplo, fueron 515 imágenes para todo el cerebro. Cada punto corresponde a una dirección y fuerza específica de la gradiente de difusión aplicada dentro del nervio del axón. O sea, dentro del nervio o de un axón. Esquema de muestreo en el espacio K. Se van llenando líneas por línea, ya sea de forma multisampliada, ¿cierto? De forma radial, helicoidal, o de forma cartesiana. Aquí tenemos los distintos tipos de esquemas de llenado del espacio K, el muestreo cartesiano, elíptico, multilíneas en patrón elípticos ampliados y el muestreo radial. Esto, chacha, para que entiendan cómo se puede llenar de optimizar los tiempos, eso sí, en este tipo de secuencia. La imagen del tensor de difusión. Tenemos B0, el B1000 y el mapa de 0. Esto es una difusión normal, ¿ya? Pero cuando hablamos de mapa de anisotropía fraccionada, ¿dónde están los axones del cerebro? Sustancia blanca. ¿Qué es lo que brilla acá? Sustancia blanca. Este mapa está potenciado en FA, mapa de fracción anisotrópica. ¿Por qué? Porque lo que nosotros buscamos con los distintos perfiles de excitación de todas las codificaciones distintas que hicimos dentro de nuestro tensor de difusión nos permite identificar principalmente aquellas sustancias que tienen señal en mayor grado de dirección anisotrópicamente. Estamos excitando sola, o vamos a representar en la imagen, en un mapa de fracción anisotrópica, aquellas zonas que se vean hiperintensas y en este caso tuvieron mayor restricción anisotrópica. Por lo tanto, es una variable numérica cuyos valores oscilan entre 0 a máxima isotropía, observada en espacios subaracnoides y ventrículos normales, donde el agua se moviliza libremente. Y donde hay agua, libremente no se observa. Máxima anisotropía por restricción al movimiento del agua tisular. Las áreas más brillantes son más anisotrópicas que las más oscuras. Por ejemplo, esto es como un zoom de un segmento de esta parte de la concepción. Aquí hay entendido. Difusión de las partículas, fíjense que aquí tiene mayor escala, tiene un blanco, ¿cierto? Se ve bien intenso, porque en esta tiene solamente una dirección y obviamente brilla más. En la otra tiene direcciones para todos lados, donde brilla por todos lados difusión isotrópica. Por lo tanto, esta información puede generar mapas esquemáticos codificados por colores de tractos de materia blanca, donde el brillo de los colores es directamente proporcional a la isotropía fraccional. Acá vamos a esquematizar todo lo que habíamos hablado al principio, ¿ya? De cómo vamos viendo de una máxima restricción anisotrópica a una representación de color. Porque, por ejemplo, fíjense este mapa de grises. La difusión que va por este tracto restringido, al momento de tener una curva, va a ser dentro de la misma restricción, pero va a cambiar su color. Por lo tanto, direccionalmente va a cambiar su color también, ¿ya? Fíjense que parte de verde se vuelve celeste, después vuelve a ser verde amarillo. Netamente porque pasan por procesos de codificación de distintas velocidades. Y el mapa direccional, que este es el mapa de DTI, indica una imagen con una codificación de colores, la dirección del vector propio de mayor valor del tensor de difusión y por lo tanto la dirección de las vías neuronales. Y esto siempre nosotros aplicamos este mapa con el mapa de fracción anisotrópica para tumores. Y obviamente para evaluar nervios siempre hay que correlacionar porque los médicos radiólogos hacen ROI y comparan cómo está la restricción de difusión de esta zona. Por ejemplo, si yo quiero saber si un paciente tuvo una epilepsia y hay un rango epiléptico y hacemos esto, nos van a efectivamente ver si esos tractos corticoespinales están dañados o no están dañados. ¿Cómo lo estudiamos? Cuantitativamente con ROI dirigidos a la fracción anisotrópica de esos tractos que están afectados. Los vectores propios de la escala de colores, según su codificación propuesta por Pierpaoli, vamos a tener distintos colores de asignación. Rojo, los colores rojos, ¿ya? Van a ser aquellas codificaciones que vayan de derecha a izquierda. Verde
van a ser aquellos colores que van de anterior a posterior. Y azul, aquellos colores que van a estar superior e inferior. Entonces, como nosotros ya sabemos cómo es la distribución de la sustancia blanca del cerebro, tenemos tractos córticos espinales. ¿Cuáles son los demás? ¿Se acuerdan? ¿Ah? Lo vamos a ver ahora. Proyección asociación, exactamente, y ahí van teniendo los colores según el tracto asociado a un color en particular. Por ejemplo, mapas son construidos de la dirección principal de la difusión anisotrópica y para variar índices de anisotropía toman la muestra directamente del Gauss. Y acá lo que quiere decir es que en el corte los tractos de fibras trazados reconstruyen la trayectoria de la fibra. O sea, esto es exactamente lo mismo que vimos acá. Que es lo mismo que vimos acá. Solo que según su dirección, su mayor intensidad de valor va a generar mejor visualización del tracto. Por lo tanto, esto es lo que se logra. Esto es lo que nosotros logramos con la identificación de cada tracto, de cada fracción anisotrópica. Esta es una imagen potenciada en tractografía. Esta es una tractografía principalmente de las sustancias córtico-espinales o de la difusión anisotrópica del cerebro. En un plano, en otro plano. Fíjense cómo tenemos las zonas de asociación y proyección, como están los tractos córtico-espinales principalmente, que toman un color superior e inferior, porque la sustancia blanca va de arriba hacia abajo, ¿ya? Y su mayor dirección en anisotropía es arriba hacia abajo, no hacia los lados, dentro de ese tracto de la sustancia blanca, ¿ya? Por lo tanto, la médula es así de simple. La médula es arriba abajo, ¿cierto? Porque viene de los tractos córtico-espinales. Por lo tanto, la médula, cuando uno hace tractografía de médula y de nervio periférico, siempre el color que va a predominar en su estadio normal es azul. ¿Ya? Las limitaciones, principalmente con una configuración de cruce de fibras, sería lógico esperar múltiples picos a lo largo de cada una de las posibles fibras. Sin embargo, el tensor de difusión es plano y limitado. ¿Qué quiere decir esto? Que si tengo una lesión propiamente tal en un lado, me va a generar una alteración en su visualización, principalmente con el tracto asociado. Por eso es que los tumores, cuando por ejemplo hay un tumor y dentro del tumor principalmente hago un mapa, todos estos tractos se ven todos desplazados. Al médico radiólogo esto no le sirve mucho porque él es más cuantitativo. Si le piden específicamente lo va a hacer. Pero a quién le sirve todo esto es al médico neurocirujano o al cirujano que va a operar el tumor. Ellos ven las imágenes y dicen, mira, si nosotros entramos por tal parte, si nosotros vamos por tal parte y operamos al paciente por esta parte y el tumor está acá, todo esto es lo que se va a perder, porque todo esto no está desplazado, el tumor está dentro de las fibras, están dentro del tumor. Y eso es lo que evalúan con todas estas imágenes, que uno hace resonancia. Ver la viabilidad de recuperación neuronal del paciente si le saco el tumor o no le saco el tumor. Por ejemplo, el término cruce de fibras se refiere también generalmente a las regiones en las que la orientación de la fibra no es única, como habíamos visto que hay cruces córtico-espinales o de asociación. Es decir, cuando las fibras están interdigitalizadas, cruzándose una con otra, curvándose, incluso doblándose o divergiendo. Y este es el modelo que es incapaz de representar múltiples direcciones, múltiples fibras, una fibra. Bueno, esto es un poco más de... no voy a explicar mucho, para que vayamos haciendo, estamos casi en el tiempo. Quiero mostrarles la siguiente imagen. Hasta un tercio de la sustancia blanca se puede ver afectada, pero acá lo importante que quiero que vean es esto, lo que vimos nosotros en la clase de anatomía. Tracto de sustancia blanca. Fibras de asociación conectan áreas corticales de un hemisferio, conexión de fibras en U de asociación corta. Y aquí tenemos los colores correspondientes a cada parte del lóbulo anatómico que tenemos nosotros en el cerebro. Por lo tanto, fascículos longitudinales inferior conecta lóbulos temporal, occipital y pseudolaterales. Y aquí están los colores correspondientes en estos lóbulos de asociación. Función, integración de los núcleos auditivos y de la... Si un paciente que es sordito, que tiene una incapacidad o que tiene una nulidad de su tejido cerebral que puede generar un problema de audición, si yo hago esto, se van a ver afectados pues los tractos. ¿Ya? Por ejemplo, acá lo otro que quiero, cuando esto es para ustedes, tienen que ver la diferencia en caso porque esto es más como patología. Aquí lo que quiero que tengan en cuenta es esto.
donde tenemos los fascículos, la dirección, por ejemplo. El formix, que lo vimos en la clase anatómica, de qué color representa y cuál es el color que va a tener dependiendo a su trayectoria y sus fibras correspondientes. Las fibras de proyección, los colores correspondientes, los núcleos laterales, ¿cierto?, etcétera. Las fibras córtico-defugas también, función, tractos córtico-espinales, conecta la corteza motora cerebral de la médula, se lo vimos en la clase anatómica. Fibras comisurares principalmente, cuerpo calloso, qué tipo de comisuras son las que se van a conectar, qué tipo de color van a tener principalmente, y obviamente el daño estructural va a generar una pérdida de fascículos de la difusión anisotrópica a difusión isotrópica. ¿Qué más? Patrones de tensor. Lo que habíamos visto, un tumor. Fíjense cómo desplaza y se pierde toda la representación de la facción anisotrópica. ¿Ya? Observamos principalmente lesión, crecimiento lento y metástasis. Por ejemplo, este tumor genera compresión y desviación de todas las fibras corticoespinales. Obviamente, en su detalle, uno ve si esto al operar vuelve a lo normal o el tejido ya murió efectivamente. Lo que pasa con el tracto del edema, la ilustración, qué pasa con los valores de la fracción anisotrópica. Observamos principalmente la metástasis, el edema vasogénico peritumoral, ¿cierto? Como se ve también la desplazación de los córticos, tracto infiltrativo, etcétera, etcétera. Y creo que con estos chicos terminamos. Creo que de esta parte de la imagenología, porque como digo, esta vez ya como materia bastante avanzada, tienen que tener en consideración esto, que queda para el estudio de ustedes. ¿De qué color se va a ver cada cosa? ¿Ya? Porque, por ejemplo, en una imagen de prueba yo les puedo colocar el tracto correspondiente a este color que se muestra en la imagen. Aquí corresponde. ¿Ya? Si va a ser asociación de proyección o corticoespinal. ¿Okay? Eso.